Bueno, que Dios les bendiga. Nos estuvimos saludando, aunque quizás no a todos. Efectivamente, soy de la iglesia de Pablo Nogués y somos los tres representantes de aquellos lados. Traemos los saludos, tanto de los jóvenes como del pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Los reciben? Amén. Muy bien. Bueno, y sí, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. ¿Qué decir después de tanta bendición, ¿no? De la presencia del Señor en este lugar? Pero también el Señor no solo quiere escuchar nuestras alabanzas, también nos quiere decir algo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros celulares o la tablet, lo que tengan, donde tengan la palabra de Dios. Si es el celular, tengan cuidado de las notificaciones. Vieron que uno se distrae un poquito y por ahí llegó un mensaje interesante y medio que se pierde. Vamos a tener cuidado. Vamos a abrir entonces la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, ¿les parece? Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a leer dos versículos, son muy conocidos. Yo tengo acá la Reina Valera 1960, no sé si es la versión que tiene la mayoría. Vamos a leer los versículos 13 y 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo encontraron todos? Muy bien. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estar en tu presencia en este lugar. Es un privilegio enorme el hecho de poder, Señor, venir a tus atrios, Señor, ante tu altar, en tu presencia, Padre, estamos y te pedimos que nos hables, Señor. Queremos ser sumisos a tu voz, queremos escuchar lo que tenés para decirnos en esta noche, Señor. Te pedimos que podamos realmente tomar tu palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra también. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse. El lema que nos convoca es una generación que busca a Dios. Una generación que busca a Dios. Y este es un hermoso texto, muy conocido, en el que el Señor le habla. ¿Se acuerdan de la historia? ¿A quién le está hablando? Ajá. Amén. Le está hablando a el rey Salomón. ¿Se acuerdan que había construido ese magnífico templo que David había ideado, había tenido en su corazón el deseo de hacer un lugar donde el Señor manifestara su presencia? Y por medio de la vida de Salomón, su hijo, Dios lleva a cabo ese proyecto tan ambicioso. Saben que el templo se convirtió en una de las maravillas de la antigüedad, un lugar extraordinario. Salomón no se andaba con chiquitas, él realmente hacía todo a lo grande. Saben que trabajaron decenas de miles de obreros en la construcción del templo, y fue todo tan a la perfección y tan detallado que dice que las piedras las sacaban de la montaña, las cortaban perfectamente en cuadrados perfectos, exactamente perfectos, lejos del templo, para que en el recinto donde iba a estar el templo no hubiese ningún ruido de martillazos. Fíjense con la reverencia que hicieron este lugar. Y una vez que terminaron, y vale decir que tardaron 7 años en construir este magnífico templo, cuando terminaron hubo una fiesta increíble de dedicación al Señor, en la que se ofrecieron cientos de miles de animales. Y esto parece increíble, ¿no? Pero a Salomón le parecía que un hecho tan
trascendente, como la inauguración del templo del Dios de los ejércitos, de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, merecía una fiesta acorde. Así que hicieron unos días de fiesta tremendos y al terminar, el Señor se aparece de noche a Salomón y le habla. Y le habla en términos comprensibles para Salomón, y aunque era muy inteligente, lo que le dijo también lo podemos entender nosotros. Y saben que es interesante porque el Señor le habló de su presencia llenó ese lugar, pero les dio una advertencia, le dice, si mi pueblo se va por las ramas y en lugar de estar en mi presencia, se vuelcan al pecado, yo los voy a castigar. Mi ira se va a activar, se va a derramar sobre el pueblo, pero en la misericordia de Dios siempre tenemos, por su gracia, siempre tenemos perdón. Siempre hay una posibilidad. Y le habla de esto. Y yo quería compartir con ustedes algo de lo que el Señor me estuvo hablando. Hablamos de una generación que busca a Dios, ¿sí? Hablamos de un grupo de gente que tiene el propósito de buscar a Dios. Creo que lo primero que tenemos que entender es en qué condición estamos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos? Saben que, lamentablemente, vivimos en un mundo que nos desafía constantemente. Hoy hablábamos con los pastores y coincidíamos en el hecho de qué tan fácil hoy tenemos acceso a tantas cosas que no son buenas. Saben perfectamente, estamos acá dentro de un lugar donde estamos adorando al Señor y quizás en el celular, al mismo tiempo que tenemos la Biblia, puede llegar cualquier cosa o no. Y podemos tener acceso a cualquier cosa con solo un clic, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Y a veces no somos conscientes de que nuestras vidas no están en el estándar que Dios quiere que estén. A veces no nos damos cuenta y nos comparamos con el resto. ¿Les pasa de compararse un poco con el resto? ¿Sí o no? Dicen, las comparaciones son odiosas. Sin embargo, muchas veces, aún sin quererlo, nos comparamos. Comparamos la ropa, comparamos el peinado, comparamos lo que tenemos, comparamos lo que no tenemos. Y en nuestra vida espiritual muchas veces nos comparamos con el resto y sentimos que con un poquito que hagamos estamos bastante bien. Había un libro que decía, a veces oramos lo suficiente y leemos y venimos a la casa de Dios lo suficiente como para no perder nuestra condición de, y ponía entre comillas, cristiano respetable. Porque caer de esa condición sería para nosotros nefasto. ¿Qué van a pensar los demás? Pero mientras más o menos la pueda pilotear, y fíjense que a veces caemos en un estado de cristianismo mediocre, contemporizando con el pecado. ¿Saben que vivimos en un mundo, en una sociedad que saben mucho de Dios y en la cual hay muchos cristianos? ¿Saben que en Argentina, solo en Argentina, hay aproximadamente 5 millones de cristianos evangélicos? ¿Sabían? Es una barbaridad. Es un número impresionante. Ahora, creo que a ustedes les pasa como a mí, de encontrarse cristianos por ahí, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el barrio. Cristianos que hasta que no nos dicen que son cristianos, no podemos darnos cuenta que lo son. ¿Les pasó? ¿Les pasa a menudo de encontrarse con estos muchachos? Bien, vivimos en una sociedad que lamentablemente ha tomado el cristianismo, se lo agarró y dijo, sí, yo soy cristiano. Y hablan de Dios y hasta muchos políticos al terminar sus discursos dicen, y que Dios les bendiga. Y yo cuando era chico
escuchaba un político que decía que Dios les bendiga y decía, este es creyente. Y después, qué sé yo, tantas figuras que se denominan no solo creyentes, sino hijos de Dios. Pero que sus vidas no están diciendo lo mismo. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que hacernos un autoexamen, una autoevaluación. Creo que la mayoría de los que están acá sufrieron alguna vez una evaluación, ¿o no? Parciales y ese tipo de cosas. Algunos le tienen pánico, a otros les gusta porque quieren ver si realmente aprendieron. La cuestión es que Pablo dice, ¿se acuerdan cómo le dice a los corintios? Examinaos a vosotros mismos. ¿Se acuerdan? A ver cómo sigue. Bueno, lo buscamos. Primera de Corintios 11:31. A ver, ¿alguien lo puede leer? Primera de Corintios 11:31. Sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está, hasta ahí. Gracias. ¿Qué dice el Señor? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, de manera que hay que hacer cada tanto un pequeño examen de cómo estamos. Ahora, este examen no lo vamos a basar o no lo vamos a medir de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien o mal, sino que el estándar de vida lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vara y que a veces para nosotros está como muy alta, que nos tiene que decir a ver cómo estamos en el Señor. Ya les digo, las comparaciones son odiosas, pero muchas veces caemos en la comparación y vemos al otro que es un desastre, y vieron que siempre tendemos a compararnos con el más chiquito. Cuando estamos creciendo, siempre nos comparamos con el más pequeño. Mi mamá no es muy alta, que digamos, así que fue la primer víctima. Yo cuando fui creciendo un poco y la alcancé, me sentía un gigante. Digo, ya alcancé a mi mamá y tenía, no sé, 11 años. Entonces, me parecía que... Pero la realidad es que no estaba muy alto, que digamos. Tenía compañeros que eran mucho más altos que yo, pero ellos no los miraba. Miraba a mi mamá. Y en nuestra vida cristiana a veces nos pasa eso también. A la hora de comparar miramos al más pequeñito, ¿no? Al que está más o menos, el que está tecleando, y decimos, no, pero yo estoy bastante mejor. Bastante mejor. Pero el Señor nos dice, che, viejo, deja de compararte con el otro. Vení que yo te voy a decir cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo que encontramos en la Biblia? Cristo. Y si queremos conocer cuáles son sus exigencias o sus estándares de vida, vayamos al Sermón del Monte, donde te dice que a los muchachos, si mirás a una mujer para codiciarla, ¿qué está diciendo el Señor? Si mirás a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¿Qué les parece? Pará. No, el adulterio es otra cosa. Pero el Señor Jesús te está diciendo que adulterar es eso. ¡Wow! Y te dice cosas como, por ejemplo, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Cortarlo. ¿No les parece un poco duro el Señor? Mamita, estamos lejos, ¿no? Y te habla de la ira y del que se enoja con su hermano y le dice, tonto, fatuo, necio. ¿Qué va a pasar? Se te abre así. Vieron que ahora están hablando de las bóvedas. Bueno, se te abre el piso y la puerta queda abierta. A los ojos del Señor es muy grave. Nosotros muchas veces banalizamos el pecado, no nos parece tan grave, pero de última es la percepción nuestra. ¿Qué piensa Dios? Entonces, es necesario hacerse ese examen y hacer un examen sincero.
agarrar y estar solo delante del Señor. No sé cómo ora cada uno, si se arrodillan o no. Yo suelo arrodillarme, ayuda. Cuando uno se arrodilla y le dice, Señor, acá está mi vida. Mirá, necesito hacer un examen sincero de mi vida. Tengo un conocido que fue con la esposa al médico porque tenía unos cuantos problemitas, y entonces el médico le empezó a hacer algunas preguntas y le dice, bueno, José se llama, está lejos, nadie lo conoce, por eso damos el nombre. José, bueno, ¿duerme de noche? Sí. Ok, ¿duerme toda la noche? Sí, perfectamente. Bien. Cuando hace alguna actividad física, se agita, tiene... No, para nada. Y todas las cosas que le iba preguntando, él estaba perfecto. Hasta que habló la esposa. Y dijo la verdad. No, mire, yo le voy a decir, la realidad es que no duermen toda la noche. Me vuelve loca porque se vive despertando. Y cada cosa que hace, un esfuercito que hace de más, ya tiene que quedar de cama prácticamente. Ella dijo la verdad, recién ahí el médico pudo recetarle lo que él necesitaba. Necesitamos hacernos un examen sincero delante del Señor. Señor, mi vida está así. La realidad es que Dios no necesita ver en nosotros gran cosa. No tenemos que presentarnos delante de Dios como los grandes cristianos. Contaba Spurgeon que una vez un pintor estaba retratando la ciudad y llamó a el ciruja de la ciudad, al que andaba juntando chatarra y demás. Él lo quería retratar también en ese gran cuadro que estaba realizando. Lo llamó y al día siguiente este hombre vino, y cuando llegó a la casa del pintor, el pintor se encontró con lo peor que él podía llegar a esperar, porque se encontró que este hombre, el ciruja se había bañado, se había peinado, se había puesto ropa impecable. Y claro, este pintor le tuvo que decir que aunque le había ofrecido dinero para que venga y se quede un rato ahí posando, ya no le servía. Porque él necesitaba retratarlo tal cual era. Y a Dios tenemos que ir tal como somos. No le vendamos ningún cuento al Señor. El Señor nos conoce. El Señor nos ve en todo momento. Nos ve cuando estamos en multitud, pero nos ve también cuando estamos solos. Nos ve cuando estamos solos frente a una computadora y que nadie más nos ve. Ahí también nos está mirando el Señor. Necesitamos hacer ese examen sincero. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de examen y entendemos que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, y si somos sinceros ahora delante del Señor, el Espíritu Santo está obrando en este lugar. Saben que el Señor está en este lugar, lo hemos sentido, y aparte tenemos la promesa que dice, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Y el Señor está en este lugar, el Espíritu Santo está obrando, y nos está trayendo a nuestra vida aquello que quizás no está bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando hay algo que no está bien en nuestra vida? ¿Cuál es la reacción que tenemos al encontrar algo que no está bien? Lamentablemente, algunas veces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo postergamos, ¿no? Y bueno, yo soy pequeño en el camino del Señor todavía. 30 años hace que el muchacho va a la iglesia, pero es pequeño todavía. Para algunas cosas es pequeño. Y en lugar de enfrentarlo y decirle, Señor, necesito que esto cambie, lo que muchas veces terminamos haciendo es, ¿qué cosa? Conformándonos con lo que somos. Es lo que hay. Una vez un grupo, un coro de una iglesia, preparó una canción y salió asquerosa. Horrible, un desastre. Cuando terminaron, claro, se daban cuenta que los hermanos prácticamente se tapaban los oídos porque era horrible lo que se escuchaba. Entonces, la justificación fue, y bueno, hicimos lo mejor que pudimos, pero bueno, total es para el Señor. Como diciendo, el Señor entiende, ¿no? Nuestra vida es un desastre, el Señor entiende. Y el Señor quiere vidas
que sean llenas del Espíritu Santo, que anden en la presencia del Señor siempre. Y que no andemos todo el tiempo de capa caída pidiendo perdón por la cantidad de miles de pecados que tenemos acumulados y venimos a la reunión, Señor, perdóname. No sabemos si el Señor nos va a aceptar o no esta vez. Porque claro, siempre caemos en la misma y venimos y le decimos, Señor, perdóname, esta es la última, ¿eh? Y seguimos y seguimos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que los hijos de Dios tenemos que andar de triunfo en derrota, ¿sí? Ustedes conocen la palabra de Dios. ¿Qué dice? De triunfo en triunfo. Pero ¿saben qué? Tiene que ver, nuestra vida es el resultado de lo que comemos. Y me refiero a lo espiritual. ¿Saben que dentro nuestro hay dos naturalezas? El apóstol Pablo habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Y saben que depende de qué naturaleza estemos alimentando, cuál de esas se va a ver en nuestra vida. Muchas veces estamos alimentando demasiado al hombre carnal, ¿no? Le damos tiempo al hombre carnal. Hoy Monse hablaba de darle tiempo al Señor, de darle tiempo a Él, a las cosas de Él. ¿No les pasa que a veces nos arrodillamos a orar y parece como que tenemos resortes? ¡Zuc! Salimos directamente. Cuesta. Y a veces venir delante de la presencia del Señor cuesta. A la carne no le gusta. Pero ¿saben qué? Yo me quedo tranquilo porque no me pasa a mí solamente. Le pasaba a David. Salmo 103, ¿qué dice? Bendice, alma mía, Jehová. Se está retando a él mismo. Muchacho, chabón, dale. Bendecilo al Señor. Dale. No, pero no tengo ganas. Típica. Nos levantamos a la mañana. ¿Quién tiene ganas de orar a la mañana? Menos en invierno. Complicadísimo. Pero el Señor nos está esperando. Él ya está levantado. Está esperando que vayamos. Y a veces caemos ante la maldita tentación de la almohada, el colchoncito, la frazada. Pero el Señor está buscándonos cada día. El Señor quiere más de nosotros. Algunas veces, y esto es triste, pero algunas veces no tenemos mucha hambre de Dios, ¿o no? ¿Por qué? A ver, cuando eran chicos y vieron que siempre nuestras madres se ocupan de que comamos, ¿no? No sé por qué, pero tienen esa... ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué obligarnos a comer? Si uno quiere, come, y si no, no come, y punto. Pero no, están ahí obligándonos a comer. Mi mamá, por ejemplo, tiene la facultad de percibir cuánto come cada uno. Y es el día de hoy que vamos, y por ahí somos un montón, porque ya somos casados y demás, somos un montón en la mesa y ella sabe cuántas empanadas se comió cada uno. Es impresionante. Bueno, ya la van a conocer, es una persona sobrenatural. Pero las madres se enojan con nosotros, y las que son madres acá saben que cuando los hijos van a la mesa y no tienen hambre, ¿por qué es? Comieron porquerías. Comieron porquerías. Estuvieron comiendo unos chisitos, unos caramelos, cualquier porquería que encontraron por ahí, que siempre es más rica que la comida que hace nuestra madre. Bueno, no, eso no le cuenten cuando venga. Pero siempre, ¿no? Como que tiene un gustito más fascinante. Pero la realidad es que lo que nos hace bien es lo que hace la mamá, la vieja. Eso es lo que hace bien. Y en el Señor, ¿saben que nos pasa lo mismo? A veces andamos comiendo porquerías por ahí y nos llenamos. Entonces venimos a la presencia del Señor y la verdad, mucha hambre no tenemos. ¿Por qué? Pues ya comimos. Y el Señor, que está esperando, ¿saben que el Salmo 23 dice que aderezas mesa, prepara una mesa preciosa, abundante, para darnos a nosotros? Y algunas veces pasamos y tenemos el síndrome del hijo rico. ¿Escucharon hablar de ese síndrome? No, bueno. Por mi trabajo me toca ir a la casa de muchas personas y algunas de esas personas tienen muchísimo dinero y me tocó ir la otra vez a la casa de una familia que son millonarios. Y
pasé, estaba en el pasillo yo trabajando y escuchaba la conversación que se daba en el baño de la casa, el baño principal, lujoso, con jacuzzi enorme. Y en ese jacuzzi estaban bañando a la hija de 5 años que tiene la familia. Y saben que en el jacuzzi ese alrededor, porque después tuve que pasar a trabajar también en el baño y alrededor del jacuzzi, que es enorme, montañas de juguetes, todo para ella, todo para ella, para que mientras se bañe disfrute y qué sé yo. ¿Saben qué? Lo que escuché era una conversación de una nena que estaba llorando, amargadísima. ¿Por qué? Porque no le alcanza todo lo que tiene. Porque, ¿qué quería? Que sus 6 años se los festejen en Disney. Y la madre le decía que no. Ah, bueno. Claro, ya empezamos a delirar. Y el Señor... ¿Qué? ¿Quieren ir a Disney? ¿Les gustó la idea? Ojo que andan algunos bichos por allá. Bueno, la cuestión es que el Señor prepara una mesa para nosotros. ¿Saben qué prepara una mesa? Llena de abundantes bendiciones, comidas. Bueno, necesitamos comer esa comida que el Señor nos da. Y pensaba en una generación que busca a Dios. ¿Y para qué buscamos a Dios? ¿Para qué la generación está buscando a Dios? ¿Qué es lo que queremos de Él? Y si bien su presencia es maravillosa y es algo tremendo en nuestra vida, el hecho de que Dios venga a nosotros tiene un propósito. El hecho de que podamos alcanzar a Dios tiene un propósito. Dios nos ha colocado en este lugar y nos ha dado este mensaje porque quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Cuando les decía que somos 5 millones de argentinos que profesamos la fe evangélica, les quería decir que tristemente no se ve que haya un impacto de una magnitud tal sobre nuestro país. Es triste ver cómo crece la droga y uno le puede echar la culpa a los políticos, a los que la dejan entrar, a los narcos. El problema no está ahí, señores y señoras. Como iglesia tenemos una responsabilidad. Como esta generación que Dios ha levantado en este tiempo, tenemos una responsabilidad para con nuestro país. No tenemos que ser indiferentes al ver las noticias que cada día vemos. Y como todas las noticias son tristes, y todas las noticias nos hablan de muerte, de robo y qué sé yo, de violencia, medio como uno se acostumbra. Y bueno, uno prende la televisión, ve el noticiero y está acostumbrado a que es así. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar? Si Dios nos ha llamado a transformar nuestro mundo, a impactar nuestro mundo. Piensen en esos 120 hombres que estaban en el aposento alto. ¿Se acuerdan? Habían pasado 10 días de que el Señor se había ido a los cielos. Y les dijo, ustedes no se mueven de acá hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes y no se movieron de ahí y estuvieron juntos. Y quizás la prueba más grande fue cuando llegó ese día de Pentecostés, esa celebración. Ellos tenían un ritual, ellos tenían algo para hacer. Sin embargo, cambiaron la agenda que tenían ese año y decidieron buscar al Señor con todo su corazón. Dice que estaban unánimes, juntos, estaban en el mismo lugar y tenían un mismo propósito. Y cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, tenemos que saber que hay un propósito. Como generación tenemos que buscar a Dios con un objetivo. ¿Qué objetivo estamos buscando como generación de adoradores? Como generación de hombres y mujeres que están buscando a Dios. ¿Acaso no queremos un avivamiento real, tangible? ¿Acaso no queremos ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas? Hace un tiempo me contaba, y hoy me contó un poquito también Monse, de cómo nació la iglesia, de las cosas maravillosas que ustedes deben conocer seguramente.
Yo les cuento cómo nació nuestra iglesia, nuestro movimiento. Nació por un grupo de jóvenes que se juntaban simplemente a buscar del Señor. Le llamaban ellos el aposento alto también, porque era un lugar alto. Más de 100 jóvenes se reunían y lo único que hacían era buscar la presencia del Señor. No había un programa, no había actividades. A veces, hoy en día, estamos tratando de buscar a ver qué actividad hacemos para que no se nos aburran. Y la realidad es que en ese lugar lo único que se hacía es buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios podía hacer algo grande. Y tenemos que ir a la presencia del Señor sabiendo que Él va a hacer algo. Tenemos que ir como el sembrador va, siembra y espera que algo va a recibir. Algo va a sacar, ¿o no? O siembra y, ni vuelve porque no tiene ni esperanzas de que salga algo. Cuando vamos a buscar a Dios tenemos que saber que Él nos está llamando para que pase algo excepcional. Tenemos que ir con esta certeza. Tenemos que ir. Cuando Israel estaba en Egipto, saben que Israel estuvo esclavizado en Egipto y vivieron durante 430 años en ese lugar, pero llegó el momento en el que la promesa de Dios a Abraham se cumplió y Dios quería sacar a su pueblo. ¿Saben que los israelitas se habían acostumbrado a ser esclavos? Se habían acostumbrado a vivir así y Dios quería hacerlos libres, pero para poder hacerlos libres tuvo que permitir una opresión. De esa manera el pueblo clamó y Dios los libertó. Y Dios muchas veces tiene que tratar con dureza en nuestros corazones. Tiene que ser duro. Y cuando estamos pasando por una situación difícil y cuando decimos que no entendemos por qué nos está pasando esto, dice la palabra de Dios, en la adversidad, considera. Ponete a pensar, por ahí Dios te está queriendo decir algo. Y es en esa adversidad donde tenemos que entender que Dios lo que más está buscando no es cambiar las circunstancias en nuestra vida, sino nuestro corazón. Él lo que está buscando en cada uno de nosotros es un verdadero corazón, un adorador. Y está buscando que nuestra realidad cambie. ¿No les ha pasado algunas veces de sentir que sus vidas no están a la altura del llamado de Dios? Sean sinceros, vamos, con sinceridad, que quizás siempre faltan 5 para el peso. Siempre falta, pero me pasa esto y lo otro, y nunca hay un verdadero cambio, una verdadera transformación. Y probablemente algunos de los que están acá nunca experimentaron el poder de Dios en sus vidas, no tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y ven a los otros que realmente tuvieron un encuentro y les parece como algo imposible o algo que no conocen. El Señor es poder. El Señor se manifestó a Israel en ese monte Sinaí de tal manera que dice que el monte humeaba. Y la gente dijo que por favor Dios no nos hable más porque no podemos soportar la presencia de Dios. Dios quiere, cuando viene a nuestra vida es para transformarnos. Cuando viene a nuestra vida es para que haya cambios sustanciales en nosotros, para que podamos vivir conforme al llamado de Dios en nuestras vidas, para que podamos impactar a este mundo. Somos una generación que tiene delante de Dios una misión, un desafío. Cada generación tiene su propio desafío. No nos podemos quedar con los relatos de aquellos grandes hombres de Dios que hicieron maravillas. Dios tiene un desafío para nosotros también. ¿Cuántos realmente quieren ver la mano de Dios obrando a través de sus vidas? Realmente, que tengan el deseo de que Dios haga algo, que Dios cambie mi realidad. Si Dios está dentro mío, yo no puedo ni siquiera parecerme un poquito al que no conoce a Dios. Si Dios está en mi vida,
Eso se tiene que notar de tal manera que las personas lo vean de lejos. Dios es lo que necesitamos. Más de Él en nuestra vida, más de su presencia en nosotros. Y me gustaría terminar esta reflexión pensando en la manera de buscar a Dios que tuvo, por ejemplo, Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Sí? Jacob y Esaú. Dos muchachos, eran gemelos. Se pelearon porque tuvieron ahí un encontronazo. Jacob le robó la bendición que le pertenecía a Esaú porque había nacido primero. Y entonces Jacob tiene que huir, pero Esaú le dice, el día que yo te vuelvo a ver, te hago pedacitos. Y Esaú era un hombre de guerra. Era un hombre que, dice la palabra de Dios, un hombre de campo. Y Jacob era el nene de la mamá. Claro, él estaba ahí mirando internet, mirando Facebook, tranquilito en su casa. Jacob no estaba dispuesto a enfrentarse a Esaú bajo ningún aspecto. La cuestión es que Jacob sale huyendo y vuelve después de 21 años. Vuelve a su tierra nuevamente y se encuentra con una noticia. Vienen los mensajeros y le dicen, Jacob, Esaú viene a recibirte, viene a encontrarse con vos y viene con 400 hombres. ¿Saben qué significaba eso, no? ¡Sorpresa! No venían para hacerle una fiesta a Jacob. Venía para destruirlo. Jacob, que se había ido solo, había regresado a su tierra con una familia grande ya. Y no solo con una familia, sino con siervos y muchas posesiones. Y temiendo perder todo y aún su propia vida, hace pasar a todo el campamento en esa noche que habrá sido eterna para él, porque al otro día se encontraba cara a cara con ese que le había prometido la muerte. Hace pasar a todo el campamento y se queda él solo para encontrarse con Dios, para buscar a Dios de verdad. Como dicen, si quieres aprender a orar, échate al mar, ¿no? El que se tira al mar y no sabe nadar, saben cómo empieza a orar, ¿no? Y después dicen también que en la trinchera no hay ateos. Cada uno empieza a orar como puede. Ahora, Jacob se encontró esa noche con Dios y sabía que tenía un par de horas para suplicar de Dios alguna respuesta que lo salve. Necesitaba algo de parte de Dios, algo necesitaba que lo salve de esa situación. Su vida estaba en peligro hasta la muerte. Y dice que esa noche, clamando a Dios, me imagino que ese clamor habrá sido recontra profundo para que el Señor obre en su vida, para que obre en esa situación. Y dice que un ángel del cielo bajó. Pero Jacob no se conformó con ver un ángel nada más. No se conformó con entrar a la presencia. Él quería más, él quería llevarse a Dios. Y cuando entró a ese lugar tan impresionante, el ángel le dijo, bueno, me voy. Raya el alba, se hace de día, me tengo que ir. Y Jacob le dijo, yo no te suelto si vos no me bendecís. Y se abrazó al ángel y tuvo que luchar con el ángel. Y lo increíble es que el ángel no se pudo desprender de Jacob hasta que lo bendijo. Y esa es una enseñanza poderosa para nosotros. Saber que cuando venimos a la presencia del Señor y venimos con un objetivo y venimos con fe, con expectativas, el Señor nos tiene que bendecir. Pero pará un poquito. Tampoco, ¿quién sos vos para exigirle algo a Dios? Él dice que hagamos eso. Él dice que seamos porfiados. Él nos enseña que así como la viuda que iba al juez una y otra vez para que le haga justicia, eso le gusta al Señor. Le gusta que seamos insistentes, que vayamos una y otra vez y que le digamos, Señor, yo no me voy de acá si vos no me bendecís. No estoy dispuesto a salir de este recinto si vos no me bendecís. Contaban de una madre que estuvo orando por su hijo
que estaba perdido en el mundo, en cualquiera andaba, y se arrodilló y dijo, yo no pienso levantarme de acá hasta que no me des la seguridad de que salvaste a mi hijo. Y se arrodilló y oró y lloró. Y pasaron horas hasta que llegó la convicción en su corazón que en ese momento Dios había obrado en ese joven. Y saben que cuentan cómo ese mismo día y a esa misma hora el Señor tocó la vida de ese joven. Dios lo salvó porque una madre se puso a orar y dijo, yo no estoy dispuesto a resignarme si no me llevo la bendición. Y creo que tiene que ser nuestra actitud. No indiferencia, no un intento. Una vez un cliente, ya casi terminamos, pero un cliente una vez le dijo a mi papá, dice, el intento no vale. Vale hacer las cosas. Mirá, dice, tratá de agarrar esta virome. Y mi papá, con un movimiento rápido, logró agarrarla. Y dice, ¿viste? ¿Qué hiciste? La agarraste. No intentaste solamente, la agarraste. Y cuando vamos a la presencia del Señor, no tenemos que hacer nuestro mejor intento. No tenemos que dar lo mejor. Tenemos, porque hay de parte del Señor la promesa de que ahora podemos entrar al lugar santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió, se rasgó en dos y quedó abierta la entrada a la mismísima presencia del Señor, al lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ese lugar de oscuridad, de presencia de aire tan pesado, se abría para todos nosotros. Y aquel que cree y que es violento, como dice el Señor, que el Evangelio es para los violentos y los violentos lo arrebatan, para los que están dispuestos a ir y que van con determinación, el Señor los bendice. Así que mi oración, mi deseo, mi anhelo es que podamos, en lo personal, pero también como colectivo, como generación, saber que Dios tiene un propósito con nosotros. Yo no quisiera que pase mi vida y ese propósito no se cumpla. No quiero llegar a la presencia del Señor y enterarme que había mucho más. Yo quiero que el Señor me dé todo lo que Él tenía para darme. Quiero impactar a esta generación. Quiero que Argentina sepa que Cristo vive, que es real, que la cruz ya está vacía. Por eso, en esta hora, es una determinación que hay que tomar. Una decisión de cómo queremos plantear nuestras vidas como grupo, como generación. Ojalá podamos tomar la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y como decía ese coro, seguir fiel hasta la muerte. ¿Cuántos quisieran tomar ese compromiso? ¿Cuántos quisieran agarrar esta promesa que es para nosotros, que es para mí como generación? ¿Cuántos están dispuestos a tomar ese compromiso y a ir atrás de lo que el Señor nos quiere dar, cueste lo que cueste? ¿Cuántos están dispuestos? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia y estamos realmente, Señor, conmovidos porque es impresionante lo que nos diste, Señor. Saber que podemos venir a tu mismísima presencia, Señor. Ese lugar que durante tantos siglos estuvo, Señor, ajeno a toda la gente. Ese lugar inaccesible, Padre. Ese lugar que producía muerte incluso. Hoy nos es abierto y podemos entrar con libertad a tu presencia, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu, Señor, que ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, hoy obre, Señor, en cada vida que se acerca a tu presencia y que hagas de nosotros un altar que arda, Señor, para la gloria de tu nombre. Queremos, Señor, llevar el mensaje de tu palabra, tu bendito evangelio, las buenas noticias, por donde quiera que estemos, Señor. Queremos que nuestras vidas, Señor, puedan ser un testimonio firme y poderoso del Dios a quien servimos. Señor, danos, Padre amado, la gracia, Señor, de poder recibir tu palabra y de poder llenarnos, Señor, de la convicción de que
no nos vamos a ir, Señor, como entramos, de que no nos vamos a ir sin haber, Señor, tenido la convicción en nuestras vidas de que vas a hacer mucho más. Dice tu palabra, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, y lo creemos, Señor, y tomamos cada promesa para nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Cuánta riqueza, cuánto amor de parte de Dios. Hablarnos a nosotros, hablarnos, mostrarnos su corazón, mostrarnos su voluntad, preparar cosas hermosas para nosotros. Cuando explicaba el caso de ese matrimonio que fue al médico, me acordé de mi caso. Hice el contraejemplo. Yo fui al médico y le expliqué algunos síntomas que tenía y me dijo el médico, no, está todo bien, anda tranquilo, pero mire que me duele acá mucho, es muscular, tranquilo. Y me agarró un infarto. Y yo decía, ¿no nos pasa a veces a nosotros que en vez de preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? Hacé el diagnóstico y dame la medicina, por favor. Le preguntamos a nuestra humanidad o al diablo. El diablo nos dice, o nuestra carne nos dice, estás bien, estás bárbaro. Y nos agarra un infarto. Nos morimos. Estás bárbaro, no vayas tanto a la iglesia, no ores tanto, no leas tanto. Divertite un poco, oxigenate. Miren si nos oxigenamos acá. Apuntamos mal y el objetivo es el Señor. No apuntemos tan abajo. Vayamos al Señor. Dice la palabra, buscadme y viviréis. Lo dice el Señor, es una orden. Buscadme y viviréis. Necesitamos tener conciencia de Dios. A veces Dios es nuestro amigo y está bien, es nuestro amigo. A veces Dios es nuestro Padre y está bien, es nuestro Padre. Es nuestro Salvador, claro, es nuestro Salvador. Nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro médico, nuestro bombero. Sí. Pero eso no es nada. Él es Dios. Me parece que falla ahí nuestra percepción. Entonces el pecado no es tan grave porque Él es mi amigo, Él es mi papá. Estuve hace poco, y lo conté en Capital, hace poco, no me acuerdo cuánto, en una congregación visitando. Y las canciones no iban ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados. No iba. Y yo tenía que predicar. Yo digo, qué pesado esto. Y empecé a escuchar. Y como que sentí de parte del Señor dónde estaba el problema. Todas las canciones y las oraciones hablaban de papá, papito, y me ayudaste y me socorriste. Y eso era todo. Y yo digo, claro. Digo, yo con mi papá me le subía a la cabeza, le estiraba de los pelos, lo vomitaba encima. Era mi papá.
Pero cuando empecé a crecer, empecé a ver otra persona y tenía otro respeto de mi papá. O sea, no era solo papá, era algo más. Bueno, Dios es algo más, mucho más. Trasciende el ser salvador, el ser papá, trasciende eso. Él es Dios. Antes que nada, es Dios. Entonces, si nos presentamos delante de Dios a buscar a Dios, ya es otra perspectiva. Vemos otra cosa, vemos su corazón, vemos su voluntad, sus propósitos, la seriedad del llamado, la seriedad de la vida cristiana, la responsabilidad que tenemos como generación, como nos decía Pedro. Dios es Dios y nosotros somos un mosquito, una hormiga que necesitamos a Dios. Y cuando nos encontremos con Dios, tendremos a Dios, tendremos al Padre, tendremos al consejero, tendremos al príncipe de paz, tendremos al socorro, tendremos al médico, tendremos al sustentador, al proveedor, al que nos ayuda, al que nos consuela. Pero eso se desprende de Dios. Por eso lo perseguían a Jesús, porque él decía que era Dios. El gran problema es Dios. Por eso el enemigo nos dice: no, tranquilo, estás bien. No seas fanático. Sí, fanaticémonos un poco, los creyentes. A veces que nos falta un poco de esa fuerza para seguir al Señor hasta la muerte. Amén. Que impactemos de alguna manera, que lo hará el Señor, pero nuestra vida tiene que ser un compromiso con Dios. Amén. Pidámosle al Señor: Señor, dame esa conciencia de tu divinidad. Saber que eres Dios. Y Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, Dios es Dios. No hay mucha explicación y eso es lo maravilloso. Decirle a Faraón que te envía yo soy. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? El Faraón se creía Dios. Cuando tenemos conciencia de que hay un Dios, cambia todo. Cambia nuestra alabanza, cambia nuestra búsqueda, nuestro servicio en su casa cambia. Toma otra seriedad, otra profundidad, otra altura. Aleluya. Y así como Dios, y tan recto y santo, es bueno, es misericordioso, nos ama, nos ama. Es tremendo. Y nos conoce uno por uno. Aleluya. Ahora, en este momento, está mirando nuestro corazón. A ver cuál es nuestra respuesta a su llamado. Si lo tomamos en serio a Dios, no a papá, a Dios. Dios, Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Gracias, Pedro. Gracias, Eliana, por dejarlo venir. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso que es recibir la palabra de Dios sin esas cosas prometedoras, sin compromiso. Todo es gratis. Esa cosa que nos mete a decir: o muero en esto.
Aleluya. Amén. ¿Podemos decir amén a su palabra? Amén. ¿Ya está la comida? ¿Casi? No, ustedes no escuchen. Le pregunté a ellos. Qué lindo verlos tan así. De acá se ve otra cosa, tan expectantes. Haberlos visto tan gozosos. Yo me muero por correr y saltar. No me da el cuerpo ya. He saltado y he corrido como los más locos durante años. Y ahora verlos y no poder, por ahí algún saltito, algo así, para que, bueno, empiece alguno ahí. Pero me muero por saltar para Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Maradona no es Dios, Messi no es Dios, Cristina no es Dios, Macri no es Dios. ¿Qué más? Nadie. Ronaldo, Romario, no, Neymar, Pelé, peor. Hay uno solo, amén. Hay uno solo. Aleluya, bendito sea su nombre. Señor, bendice esta congregación. Bendice tu iglesia aquí, Señor, en este lugar, representando a tantos lugares de tu iglesia, Señor, donde tú eres el Señor, donde tú eres Dios. Queremos conocerte, Señor, para buscarte con propiedad. Cuanto más te busquemos, más te conocemos, y cuanto más te conocemos, más te buscamos. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre.